Bueno, yo creo que a estas alturas, que ya tú sabes que tu historia tiene muchísimo valor, honestamente, que has atravesado un proceso bastante profundo y que después de haber atravesado ese proceso llegó un llamado a ti de decir, wow, quizás hay otras mujeres que han pasado por esto y que yo pudiera ayudarles. Y hoy tienes muy claro que hay un mensaje en lo que tú viviste y que tú eres como un faro para otras personas que incluso ya te lo han preguntado. Pero sucede que te quedas ahí, ¿no? Te quedas en la ilusión, estás posponiendo, estás un poco en transición. Estás diciendo por un lado, sí, yo quiero ayudar a otras mujeres, sí, yo me quiero comprometer, sí, yo me capacito y mi manera de comprometerme es llenándome más de herramientas, incluso de papeles que tienen un título para respaldarme y buscar una autoridad externa que me diga que sí, pero hay algo que no doy el paso real. Porque quizás estás esperando sentirte lista, quizás sentir más claridad, quizás esa validación que nunca va a llegar, esa es la verdad, porque la validación viene interna, o un rayo del cielo que te diga, mira, ya puedes hacerlo, o quizás que alguien te dé permiso. Yo sé que estás en un punto intermedio y no vamos a discutir eso porque la verdad es que ya no eres la misma persona de antes y estás clara que hay una parte de ti que quiere seguir el llamado. Hay una parte de ti que quiere decir de una vez por todas, sí, quiero dar un sí rotundo, pero hay otra parte de ti que teme a ese gran compromiso. Entonces aquí hay muy importante y es, la pregunta es cuánto más vas a postergar lo que es inevitable y que va a llegar en el futuro, solo que ahora lo estás postergando, porque nadie realmente te va a dar permiso. Tú ya tienes todo lo que necesitas, solo que tú no has tomado la decisión de forma radical de que eso sea así, ¿no? Así que yo quiero hablar hoy como del mayor mito que atravesamos las mujeres que hemos recibido un llamado a partir de nuestra historia de emprender, a partir de aquí, ¿no? Y cuando termines este video quiero que entiendas que no necesitas más tiempo, solo necesitas empezar. De hecho, te voy a dejar un recurso que te va a ayudar mucho, que tiene mucho tiempo de trabajo de mi parte y que mucho de lo que te transmito allí tiene que ver con la última década, ¿no? Acompañando a mujeres no solamente a liderar su propia historia, sino a convertirse en un instrumento para otras y ser mito para otras. Entonces, mira, vamos a ir con el primer mito, que es como el mito de la preparación eterna, ¿no? Que yo veo constantemente que ese es un gran obstáculo para poder verbalizar nuestra voz y posicionarnos allá afuera. Porque a veces creemos, uno, que la falta de conocimiento nos va a frenar, o que necesitamos más estructura, o que necesitamos una información que algunos solo poseen. O quizás el tema es que no estoy lista porque yo todavía tengo miedos, ¿sí? O porque yo todavía tengo ciertas dudas. O seguir el ciclo de yo espero un poco más, mientras la vida pasa, mientras tengo el dinero, mientras soy millonaria. Y hay que enfrentarnos como a la realidad. O sea, las personas van a seguir haciendo su vida, el mundo va a seguir girando, algunas otras personas se atreverán a hablar lo que tú no hablas y tú no avanzarás porque básicamente te quedas en esa etapa de transición, en la etapa de ser heroína de tu propia vida, sabiendo que estás llena de conocimientos, pero no ejerciendo al 100%, porque yo no entiendo, porque no sé, ¿sí? O sea, pero con un pie te ilusiona y te acercas e incluso vives muy soñadora acerca de todo esto. Yo te conozco, mija, yo te conozco, porque yo estuve ahí y al hacer esto, lo que tú estás diciendo básicamente a tu cerebro son varias cosas, pero una de esas es prefiero la comodidad de lo seguro, de seguir oculta, de seguir haciendo como este voto de silencio en vez de la responsabilidad y el compromiso de convertirme en una mujer que cumple sus propios sueños, en una mujer que crea su propio camino, en una mujer que es capaz de ver lo que otros no ven. Y esto es porque yo lo entiendo, o sea, yo lo he vivido en carne propia y tiene que ver con que no estás viendo lo que viene para ti. Yo recuerdo la primera vez que compartí mi historia y lo tengo así como a flor de piel, ¿no? O sea, sentía el corazón a millón y sentía que si yo hablaba, alguien me iba a juzgar y que me iban a decir, tú no tienes todas las respuestas, tú no estás suficientemente preparada, quizás sentía que habían fragmentos de mi historia que había que completar o que podían ser avergonzantes para mí, ¿no? Y yo también pensé que tenía que estar un poco más preparada en muchos aspectos, que tenía que tener una historia
historia muy perfecta y 100% terminada. Y cuán equivocada yo estaba, porque si no estuviera hablando aquí contigo, ¿sí? Y la verdad es que desde que empecé el día número 1, hay mujeres que me dijeron cosas como, oye, gracias, pensé que la única que sentía esto era yo, ¿no? O quizás la que me dijo, esto es tan profundo que nadie se atrevía a decirme lo que yo estaba viviendo en silencio y me diste un camino en vez de yo continuar en mi problema. Y ahí entendí que independientemente que yo no tuviera toda la preparación al 100%, porque imagínate, nunca terminaría, nunca terminamos cuando nos vamos a morir, ¿no? La verdad es que después de 12 años de trabajar con mujeres, este camino, he visto mujeres que conectan conmigo sin necesidad de toda la preparación, sino de los desafíos que yo realmente he atravesado y cómo les he orientado y les he ayudado a ellas con el respaldo de lo que yo misma he encarnado, he atravesado y que sin embargo sigo viviendo la vida, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque en realidad le estás diciendo a tu cerebro, oye, mi miedo a ser suficiente es mucho más grande que el impacto que yo pudiera generar allá afuera. Y dile, no, cerebro, no, le estás dando poder a una creencia falsa, le estás dando poder a algo que no existe y hay que comenzar a darle vuelta a esa historia. Porque las iniciativas que tienes están siendo así de chiquitas cuando en realidad necesitas sentir que ya estás lista. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio aquí, tú y yo. Saca lápiz y papel si quieres. Si alguien viniera hoy a ti y está viviendo lo que tú viviste hace 4, 5, 6 años. Estoy pasando por algo difícil, Juanchita, y no sé cómo salir de esto. ¿Qué harías? Seguramente le hablarías con seguridad, le dirías lo que aprendiste en tu propia experiencia, le mostrarías un camino e incluso le dirías, mira, yo te aseguro que si haces esto, honestamente esto a mí me sirvió, ¿sí? Y es más, le dirías otras cosas que existen. Estoy segura porque es que esas cosas salen del alma, esas ganas de ayudar a las otras personas salen del alma cuando tiene un llamado. Y justo te das cuenta que estás lista porque te sale del alma esa cosa que te recorre por dentro y que tú dices, wow, es verdad. Hay muchas mujeres que están anhelando la situación en la que tú estás hoy en día, que has resuelto muchas cosas y tienes un conocimiento que ellas no tienen. Y ya si tú tienes claridad sobre las cosas que tú viviste, si tienes claridad sobre ese llamado que tú tienes, tú estás lista. Porque el llamado se construye en el tiempo. El llamado no llega con el manual específico, ¿no? Y si tú tienes claridad en esos aprendizajes, estás lista. Y si tú sientes ese llamado, repito, es porque estás lista. Porque un mito muy grande es que cuando viene el llamado, viene con todo resuelto. Y no es así. Y cuando yo empecé hace más de una década, la verdad es que yo no tenía todo resuelto, es que yo me he equivocado, yo no tuve la guía y hoy tú la tienes muchísimo más fácil porque hay muchas personas hoy y estoy yo para poder acompañarte también, ¿no? Hoy ya el mundo está mucho más abierto y yo no tenía ni idea de cómo hacer mi primera mentoría, de cómo desarrollar todo un camino para crear todo un ecosistema a través de mi llamado y de mi propósito, ¿no? Pero hubo esa certeza tan grande que me recorría del dedo chiquito del pie que me hacía saber que sí, que este era mi camino. Y yo me obsesioné con eso. Yo tenía un trabajo y dije, no me importa, lo voy a alternar. Me di cuenta que mi historia no era solo mía, que en la medida en que yo iba caminando, iban más mujeres transformándose. Y yo creo que es muy importante que entiendas la diferencia entre una mujer que toma una decisión y una mujer que no. Básicamente es la que tiene el llamado, toma la decisión de ir incluso con miedo, y la que no, sencillamente sigue fantaseando y sigue ilusionándose. Entonces tú no puedes permitir que tu mente te gane la batalla para poder decir que el día que tengas la vida completa y perfecta, entonces ese día sucederá, porque vas a tener una frustración por andar idealizando el día que tú puedas brillar, pero ese día nunca va a llegar. Así que yo quiero que tú tomes una decisión. Te he dejado un recurso para que comiences este proceso y des los primeros pasos, por supuesto. Es un recurso que es completamente gratuito y quiero que comiences a hacer cosas. Por ejemplo, clave 1, comienza a cambiar la pregunta, ¿no? La pregunta que te has hecho hasta ahora es, ¿mi historia es suficiente? ¿Estoy yo lista para esto? ¿Estoy lista para emprender desde este lugar? ¿Estoy lista para ayudar a otras mujeres? Y cambia la pregunta por ¿a cuántas mujeres podría ayudar si yo por lo menos hiciera algo pequeñito, un solo paso, ¿no? Al momento de cambiar esta pregunta, lo que estás haciendo es ayudándole a tu cerebro a que realmente tome conciencia y abra nuevas posibilidades. Y eso es clave, porque en vez de cerrarte a un sí o no, es cómo sí lo puedo hacer, ¿sí? Lo siguiente es enfocarte en la transformación y no en la perfección de tu historia. Quizás crees que tiene que ser una historia
perfecta cuando en realidad tu enfoque ahí está siendo muy egoísta. Tienes que enfocarte en la transformación de la otra persona. Se trata de compartir algo real, pero que haya un proceso de transformación en la otra persona. Porque tú no tienes que hablar de todo. De hecho, si tú piensas que liderar para poder ayudar a otras mujeres se trata únicamente de ti, estás equivocada. Necesitas comenzar a trabajar conmigo para que hagas las cosas con estructura correcta de verdad y veas la transformación en otras mujeres. Entonces, lo único que separa a la mujer que lidera y de forma honesta a la que sigue esperando es la decisión. Toma acción, mueve ese trasero y toma acción. No te puedes quedar en la parte soñadora de que un día ese llamado será una realidad. Ese llamado te necesita a ti liderando ese proceso. Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando yo escribí mi primer libro, la primera vez la editora me dijo, tuvo una reunión conmigo y me dijo, mira, me da mucha pena decirte esto, pero tú eres buena para hacer un blog, más no para hacer un libro. Y eso puede romper a cualquiera y puede romper y puede decir, wow, o sea, no lo voy a volver a hacer, entonces soy una mierda porque no puedo escribir un libro y tal. No, yo tomé eso y dije, ok, entonces ahora quiero saber cómo se escribe un libro y eso es lo que tú tienes que hacer. Es, ok, de pronto yo no sé cómo hacer el camino de mi llamado, pero yo quiero saber, yo quiero investigar, porque yo entendí que la única manera de hacer que el impacto con otras mujeres básicamente era sacándome de mi cabeza mis ideas limitantes y poniéndome en acción, pasito a pasito, porque a veces suena muy grande cambiar el mundo, a veces suena muy grande ayudar a las mujeres del mundo, ¿no? Y lo mismo pasa cuando yo he hecho mentorías, cuando he hecho retos, cuando he hecho las certificaciones, cuando hago todo, o sea, cuando siempre hay algo nuevo, que es quizás el caso tuyo, hay un reto personal, hay una incapacidad personal que se manifiesta, pero eso es un síntoma de alarma para decirte, vamos a prepararnos. Así que cuando tú vas a decir que es tu momento, porque nunca vas a estar preparada, honestamente. Si tú sigues esperando, hay dos cosas que van a pasar, ¿sí? La primera básicamente es que tú te sigas sintiendo incompleta y déjame decirlo de esta manera, teniendo una vida internamente miserable entre esa frustración que sientes porque no te estás cumpliendo tus promesas y la falsa identidad que estás mostrando allá afuera. Y vas a seguir esperando y vas a seguir faltándote el respeto a ti misma por esa falta de acción, ¿vale? O lo otro es que alguien más con menos preparación que tú, con menos experiencia que tú, básicamente comienza a hacer lo que tú quieres hacer y luego tú te frustras porque tú dices y te da rabia porque en el fondo dices, es que yo pudiera hacer eso, es que yo estoy capacitada para hacer eso, sí, pero mamita, a ver, hello, es que no estás moviendo ese trasero para poder moverte a hacer lo que tú quieres. Entonces, esto no es un tema de que estés lista de mejores oportunidades, sino que tú digas que sí y ya. Quiero que hagas algo ahora, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, quiero que saques una hoja, un lápiz y escribas. ¿Cuál parte de mis historias, de mi historia puede ser muy poderosa y que puede ayudar a otra persona? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero emprender ayudando a mujeres, tengo que vincularme de alguna forma, ¿no? ¿Qué le dirías hoy a la versión tuya de hace 5 años? Y esto es un mensaje muy poderoso porque ahí está tu cliente, ahí está la persona a la que vas a ayudar, ahí está la persona a la que va a transformarse contigo. Y lo tercero que vas a hacer, sí o sí, compañera, es descargar el libro de la verdadera líder, porque yo sí creo que las mujeres que somos verdaderamente líderes no solamente estamos llenas de títulos y herramientas, que eso es un error y eso es otro mito, sino las que encarnamos, atravesamos historias fuertes y de ahí somos capaces de aceptar nuestro llamado y ayudar a otras mujeres. Así que manos a la obra porque el momento realmente es ahora. Y te voy a decir por qué, porque ya tú tienes ese llamado y es que eso no tiene vigencia, o sea, eso te va a pulsar hasta que tú te descalabres o lo que sea, llega un punto en que digas que sí. Tú ya tienes el llamado, tú ya sabes lo que necesitas y lo que te necesitas es a ti misma porque tú eres la herramienta. Lo único que falta es que tú tomes una decisión y yo te puedo ayudar a tomar esa decisión, es muy sencillo, porque cada vez que tú postergas este paso, tú te estás siendo infiel a tus propias promesas. Y ya basta de eso, si tú has ayudado a muchas personas y muchas personas brillan porque dicen que reciben un buen consejo de tu parte, pues la primera que tiene que recibir un consejo de tu parte eres tú misma, ¿no? Desde la teoría las cosas se ven muy bonitas, pero la práctica es la que hace realmente y lo que tú has atravesado, porque la práctica es real y es necesaria hoy, lo que tú has vivido, lo que has encarnado es necesario hoy, así que pues ya, ¿cuál es tu mayor excusa ahora? A ver, ¿qué vas a hacer hoy para romper esa excusa? Conmigo vas a aprender que tomando acción un poquito, te vas a dar cuenta, miras hacia atrás y te dices, wow, todo lo que he logrado. Nada más da un paso. Yo te voy a dejar un recurso para que empieces, ¿vale? Pero la idea es que tú sigas, solo por hoy. Yo soy María y espero que este shot de conciencia de atreverte a tomar realmente el liderazgo de tu llamado sea tu nueva filosofía de vida.